De entrada la comisión sí es sujeto a gravarle para el IMSS, sí. Que tenemos que hasta los primeros 5 días para generarlo al bimestre, ¿no? En este caso enero y febrero se haría en marzo. Marzo y abril se haría ¿cuándo? En mayo. Y así tenemos solamente los primeros 5 días para corregir el variable, que creo que estamos hablando del 30 de la ley del Seguro Social, que me emplea todo el trabajo del variable. Digo, y traigo el caso porque es muy natural, porque van a traer diferencias entre lo que tú quieres declarar con lo que ya la autoridad trae, que eso debemos de cuidar. 1. 2, en el tema de nóminas, digo, porque al final del día, cuando tú llegas con el trabajador, pues generas un contrato por lo que vas a estarle pagando, ya sea un contrato por tiempo determinado o por un tiempo indeterminado, pero tú vas a establecer un salario diario, ¿verdad? Que me establece la Ley Federal del Trabajo, lo que tú y yo vayamos a conveniar, ¿no? Por la prestación de tu servicio que vayas a generarme. Posterior de eso, pues obviamente pueden haber variables de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo 84, si no mal recuerdo, todo lo que tenga que ver con salario diario integrado. Ojo, no es lo mismo salario diario integrado que salario base de cotización, ¿va? Justamente hace rato platicábamos referente a eso, que tenemos que tener en cuenta. Salario diario integrado me va a representar ¿qué? Para pagos de indemnizaciones. Y el salario base de cotización va a ser para pagar cuotas sociales, que son dos cosas diferentes. Por eso el 27 de la Ley del Seguro Social pareciera que son los mismos conceptos del 84 de la Ley Federal del Trabajo, pero cambian ciertas palabras, y aparte después del punto dice, bueno, a excepción de los siguientes 9 puntos que te da el 27, que estos no van a jugar para el salario base de cotización. Digo, y lo tomo a cuenta para que puedan diferenciar, porque allá afuera todo el mundo dice, no, es salario diario integrado. No, a ver, si me estás hablando para el IMSS más el factor de integración, estamos hablando de salario base de cotización, no estamos hablando de un salario diario integrado. Casi es lo mismo, ¿no? Muchas veces coincide. Coincide. La mayoría, digo, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Sí, es diferente. Son dos términos totalmente diferentes. ¿Y justamente para qué? Para la indemnización, porque pues ahí sí... Ahí sí es un salario diario integrado. Sí, claro. Ahí sí puede perjudicar al trabajador. Bueno, dentro de eso, y digo, ¿por qué estaba yo hablando de ese famoso 27 de la Ley del Seguro Social? ¿Por qué? Porque me establece que puedo yo tener cuestiones exentas para la Ley del Seguro Social. ¿Ok? Bueno, hablando de, por ejemplo, el trabajador le voy a pagar premios de puntualidad y premios de asistencia vía nómina, que de entrada, para la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus criterios vinculativos y no vinculativos, te dice que sí o sí tienes que pagar el 100% del impuesto sobre la renta, porque no es de naturaleza análoga, ¿va? Bueno, pero para la Ley del Seguro Social lo tenemos como exento hasta que no rebase el 10% del salario base de cotización, no del salario diario. Naturalmente decimos gana 50 pesos, pero 500 pesos al día, naturalmente afuera, ¿qué decimos? Son 50 pesos, ¿no? Pesos. Pero es sobre el salario base de cotización. Bueno, sobre eso, pues obviamente ahí es donde debemos de cuidar, porque yo en total de percepciones puedo traer una cantidad y tengo que diferenciar qué fue premios de puntualidad, qué es premio de asistencia. Me atrevo todavía a decir que es premio de puntualidad exento y que es premio de puntualidad grabado. Yo me atrevería hasta ponerlo dentro de la contabilidad, cuál fue para efectos del Seguro Social. Ojo, por eso hablamos que para la Ley del Impuesto sobre la Renta todo va a jugar, pero para exento, ¿para qué? Porque cuando yo tenga una revisión del IMSS, pues yo voy a tener 500 pesos más mi factor de integración, vamos a poner 524.86 por poner un número, pero a lo mejor yo estoy pagando 500 más 50 pesos. Hay 100 pesos que vamos a traer de discrepancia entre lo que trae, ¿quién? Nóminas contra lo que va a traer el IMSS. Pero nosotros debemos de tener bien en nuestra balanza, en nuestro papel de trabajo, que a esas políticas y en nuestros contratos que vamos a tener sobre qué van a ser exentos, poderlos diferenciar. Porque le voy a sumar a eso, por ejemplo, una comisión. De entrada, la comisión sí es sujeto a gravarle para el IMSS, sí. Que tenemos que hasta los primeros 5 días
para generarlo al bimestre, ¿no? En este caso, enero y febrero se haría en marzo. Marzo y abril se haría ¿cuándo? En mayo. Y así tenemos solamente los primeros 5 días para corregir el variable, que creo que estamos hablando del 30 de la ley del Seguro Social, que me emplea todo el trabajo del variable. Bueno, entonces son esas cosas. ¿Por qué? Porque al final del día el IMSS tiene un número que viene del salario base de cotización multiplicado por tu factor de integración al año, ganas tanto. Pero en el IMSS, en nómina, es la suma de todas tus nóminas más tus vacaciones, que en este caso es parte de tu salario, más tu prima vacacional, más tu aguinaldo, te tiene que dar sí o sí la misma suma que tiene la ley del Seguro Social de multiplicar tus 500 por el factor de integración. Que si bien recordamos el factor de integración, que es el proporcional diario ¿de qué? Del aguinaldo, de la prima vacacional que debemos de tener. Regularmente es eso, ¿verdad? Sí, y algún excedente que traigas por ahí, pero... Más el variable, entonces, de manera orgánica, podríamos decirlo. Entonces, sí o sí me tiene que cuadrar, o sea, no debe de haber ninguna diferencia. Que ahí viene la otra. ¿Qué es lo que le estamos declarando? Hablando, por ejemplo, del estado de Nuevo León, donde estamos, en la del 3% sobre nómina. ¿Qué número le estamos poniendo? Porque, por ejemplo, cambió plataforma. Ahora te aparece cuáles fueron ingresos grabados y cuáles son ingresos exentos. Y a veces creemos que el exento de la ley del impuesto sobre la renta hay que ponerlo ahí, o el exento de la ley del Seguro Social hay que ponerlo ahí. No, pero ahí está hablando de exención para efecto de impuesto sobre nómina. Correcto, ya tenemos, creo que es 164 de la ley de estatales 160, de Nuevo León. Sí, ¿verdad? Por ahí estamos, que te establece cuáles son los exentos. PTU, vales de despensa, creo que hay otras de previsión social que vienen ahí, pero son las únicas. Esas son las que vamos a reflejar, indemnizaciones, son las que vamos a reflejar ahí. Entonces, todo debe de cuadrar, sueldos y salarios, multiplicado al 3%, debe de ser igual a lo que está en el de nóminas. Para algunos estados está al 2%, pues obviamente lo tendrás que multiplicar por el 2%, pero te tiene que empatar. Y lo del IMSS, sí o sí nos tiene que empatar, pero tenemos que diferenciar cuál va a ser el exento. O sea, esa es mi forma de ver como que una prueba global lo más rápido posible.